ecografía, ¿no? La resonancia magnética, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el ultrasonido o ecografía, como su nombre lo dice, es un sonido no audible al oído humano, ¿ya? Que ustedes cuando tienen, por ejemplo, han tirado alguna vez una piedrita al agua y forma ondas, ¿verdad? Forma ondas, así varias onditas redondas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿verdad? Entonces, en el ultrasonido es igual. Ustedes seguramente han visto algún equipo de ultrasonido. ¿Nos ponemos acá? Aquí. ¿No? Ahí está. Es buenísimo, ¿no? Sí. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Donde, más que todo, para explicarles cuál es el principio físico, ¿no? ¿Ya? El ultrasonido o equipo de ecografía va a tener tres elementos fundamentales, sus partes, ¿no? Uno que es el monitor, donde uno ve la imagen. El otro es una computadora, que es el que va a procesar los datos, ¿cierto? Y donde también tenemos un accesorio que se llama traductor, que es el que se coloca en la parte del órgano a examinar en el paciente, ¿ya? Y, lógicamente, una camilla para el paciente que tiene que estar en dorsal, lateral o de acuerdo al examen que estamos realizando. Pero les explicaba cómo se va a producir las ondas. En estos accesorios que se llaman traductores, son los que en algún momento, por ejemplo, si son unos cuadraditos o rectangulares, se llaman traductores lineales, ¿cierto? Y en alguna parte de eso van a emitir un sonido. Ese sonido, si vamos a ver como en la imagen que tenemos acá, vamos a estudiar el hígado, van a chocar en el parénquima hepático, ¿cierto? Entonces, eso son ondas mecánicas. Esas se van a emitir por una parte del traductor, van a ir al organismo, y adentro del organismo, del órgano blanco, del parénquima, van a hacer un remolino, como les decía, cuando uno lanza la piedra al agua. Entonces, por otro lado, este traductor va a recoger ese remolino de ondas, ¿ya? Al recogerlos por el otro lado, o sea, por un lado tiene una parte emisora y por otra parte una onda receptora, una parte receptora. Entonces, esas ondas que ya regresan al traductor, ¿no? Ya vendrían a ser ya no eléctricas, sino se van a traducir a través de las fibras ópticas a una procesadora, ¿no? Y por un principio de piezoelectricidad, que es el principio que usa el ultrasonido o ecografía, va a transformar las ondas mecánicas en ondas eléctricas y los va a procesar en una imagen. Y vamos a tener la imagen del hígado, la imagen de la vesícula, del riñón, etcétera, de lo que nosotros querramos estudiar. O sea, es importantísimo el principio de piezoelectricidad, que es el que se utiliza en ultrasonido o ecografía. ¿Sí? Entonces, hay traductores lineales que son para las partes superficiales, como son la mama, tiroides, los testículos, y hay también endocavitarios, traductores endocavitarios, como para hacer una transvaginal, o sea, ver el útero y los ovarios, o una transrectal en los hombres para ver la próstata. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos unos traductores que no son ni tan lineales ni tan convexos, se llama lineal convexo, que son para ver abdomen, cualquier parte del abdomen, o sea, hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones, vejiga, etc. ¿Ya? Entonces, estos equipos de ultrasonido
se utilizan bastante, tanto para la consulta externa como para la emergencia, porque va a ser uno de los primeros exámenes que se debe solicitar en un paciente que viene por emergencia con dolor abdominal, ¿ya? O incluso en un traumatismo abdominal cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué hay. El paciente tuvo un accidente y no sabemos si está sangrando. Con una radiografía, lo que podemos ver si es que hay perforación de vísceras, hay aire libre, pero no podemos ver si hay sangre o otro líquido que se está perdiendo. De repente el riñón se rompió, una ruptura renal, una ruptura hepática, una ruptura esplénica o una ruptura de vejiga. Entonces nosotros con el ecógrafo vamos a poder hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces, por eso es importante el ultrasonido. Y, lógicamente, ahora se utiliza el ultrasonido bastante en el corazón, que es el quien hace la cardiografía, es el cardiólogo, ¿no? Porque existe un software especial, casi son los mismos equipos de ultrasonido, solamente que tienen un software anal con un traductor especial para corazón. Por eso se llama ecocardiograma o ecocardiografía, donde le va a dar la medida de flujo, la velocidad de flujo, la cantidad de sangre que hay, que corre por las arterias, las venas, etcétera. ¿Ya? Y incluso ahora se hacen ecografías transesofágicas, ¿no? Donde se hace como si fuera una endoscopía para ver el corazón. ¿Por qué? Porque el esófago está pegado al corazón. Entonces pueden hacerse una ecografía transesofágica para ver corazón, silueta cardíaca, ¿no? Y lógicamente existen sus puntos de referencia. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes tengan más o menos una idea. Y actualmente se está haciendo bastante utilidad en todo lo que es músculo esquelético, para ver enfermedades reumáticas, enfermedades osteoarticulares, ¿no? Ruptura de tendones, de ligamentos, ver si hay ruptura de cápsula sinovial, o sea, un derrame articular o sinovial, ¿no? En cualquier articulación del organismo, llámese hombro, codo, muñeca, caderas, rodillas, ¿no? Entonces, para todo eso se utiliza. Incluso están haciéndose ahora todo lo que es el Doppler. El Doppler es un tipo de ultrasonido que se coloca, digamos, un color, ¿no? Para poder nosotros identificar los vasos. Existe el Doppler Color, donde uno puede, ustedes de repente han visto que la sangre lo pintan de rojo y azul, ¿cierto? La sangre venosa generalmente es azul, la sangre arterial es roja. Y te dice el médico, yo quiero que me hagas un Doppler de miembros inferiores o de miembros superiores para ver si hay alguna trombosis o obstrucción de la arteria. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, que hay siempre estrechez, estenosis de a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? O en trombosis venosas, pacientes que también tienen antecedentes, por ejemplo, de insuficiencia renal o cualquier enfermedad crónica o insuficiencia venosa profunda y pueden desprenderse un trombo y va a obstruir la vena. Y vena principal, en este caso la vena femoral, ¿no? Y va a producir un gran edema de un miembro inferior, si es que de un solo lado o de los dos lados. Entonces, para eso es importantísimo y incluso actualmente lo están utilizando para hacer bloqueos regionales, o sea, lo utilizan en anestesia. Identifican el nervio y bloquean el nervio que puede ser a nivel del hombro o a nivel de la ingle, ¿no? Entonces al paciente, si es una fractura o una operación de miembro superior, ya no le ponen anestesia general, le hacen un bloqueo regional a nivel del hombro, o si es del miembro inferior, a nivel de la ingle, ¿no? Entonces, todo eso son las utilidades que actualmente se están dando para el ultrasonido o ecografía. Digamos, ese es más o menos en grandes rasgos
la utilidad que uno puede tener. Y lo que sí tenemos que hablar siempre, lo importantísimo, que hay siempre una semiología ecográfica. La semiología ecográfica significa que el agua lo vamos a ver nosotros de color negro, negro, y esto se llama anecoico, ¿cierto? ¿No? Entonces, anecoico, ¿no? Ahí está, por ejemplo, aquí la vejiga, que tiene pila, se ve negra. ¿Por qué? Porque está llena de agua, de líquido, de orina, anecoico, ¿cierto? Entonces, aquí está. Esta es la semiología ecográfica, ¿ya? Lo que está aquí, por ejemplo, negrito, es anecogénico o anecoico, ¿ya? Este puede ser un quiste, puede ser la vejiga, puede ser la vesícula, lo que tenga líquido va a ser anecoico. Y cuando es muy blanco, se llama hiperecogénico. ¿Cuándo es hiperecogénico? Cuando tiene la densidad del calcio, por ejemplo, el hueso. Cuando vemos, por ejemplo, en el embarazo, una imagen de un hueso largo que es bien blanco, que es el fémur, es hiperecogénico, o cuando buscamos cálculos en las vías biliares o en las vías urinarias. Si está dentro de la vejiga, va a haber un cálculo que va a dar una imagen muy blanca que se llama hiperecogénica. Y aquí tienen que tener ustedes bastante reparo en lo que les voy a decir. Por ejemplo, si es agua atrás de esa imagen negra o anecogénica, va a haber una sombra blanca. Eso se llama refuerzo posterior. ¿Por qué? Porque el agua es un buen conductor de sonido y aumenta entonces la ecogenicidad en la parte de atrás, por eso se llama refuerzo, o sea, lo refuerza. A diferencia de la imagen hiperecogénica, como es el cálculo, que no deja pasar el sonido. Al no dejar pasar el sonido, queda una sombra negra y eso se llama sombra acústica, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial si estamos frente a una imagen dura, hiperecogénica o una imagen de líquido anecogénica, ¿ya? Cuando uno examina un órgano, puede haber que la ecogenicidad de una masa puede ser igual al del órgano que estamos estudiando, casi no se diferencia. Entonces eso se llama isoecogénico, o sea, tiene la misma ecogenicidad. La masa, tumorcito, lo que estamos estudiando, casi no se diferencia nada del parénquima, que puede ser renal y de hígado. Entonces se llama iso, ¿por qué? Iso es igual, isoecogénico. Y cuando hay algo, como ya les decía, hiperecogénico, cuando ya o sea, hay calcificaciones. Hay un tumor que tiene ciertas partes brillantes, blancas, se llaman hiperecogénicas, ¿ya? Y cuando tiene, como les decía, por ejemplo, en la vesícula, puede ser hipo o anecogénico. Hipo es disminución, ¿no es cierto? Y puede ser la masa mixta, tener partes anecogénicas y partes hiperecogénicas. Entonces se llama heterogénea, ¿no? Ecogenicidad mixta o heterogénea. Cuando uno describe una masa desde el punto de vista ecográfico, tiene que utilizar cualquiera de estos 6 términos que estamos explicando acá. Esto se llama la semiología ecográfica, ¿ya? La semiología ecográfica. Así cuando les hablaba de rayos X, que hay que hablar de agua radiopaco, de aire radiolúcido,
densidad de hueso, densidad de parte blanda, densidad metálica. Así en la ecografía se utilizan estos términos, ¿ya? Y la ecografía, generalmente al paciente, si es abdomen, lo vamos a echar en decúbito dorsal y vamos a hacer 3 cortes. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de equipos, ¿no? Quería poner en grabación. En grabación. Primero mi hijito. Sí. ¿Pero puedo hablar? No. Ocupado. Ratito no. Ahí está el alumno, Torres. Sí, doctor, ¿qué pasó? No, ahorita seguimos, un ratito. Ya. ¿Quieres poner un compartir? ¿Cómo se llama ahí? ¿Ya? Mira. Seguir con la clase. Ya. O sea, les explicaba, ahí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de equipos y de traductores, ¿verdad? Tenemos un traductor, que es el de acá, el transcavitario, el lineal convexo, y este es el lineal, ¿ya? Entonces, como les había dicho, el equipo de ultrasonido o ecografía, el monitor, el tablero, y acá la procesadora de imágenes, ¿no? Computadora. Entonces, nosotros, como les decía, de acuerdo al estudio que vamos a realizar en un paciente, tenemos que hacer 3 cortes. Un corte longitudinal en relación al eje medio del paciente, un eje longitudinal, un corte transverso y un corte oblicuo. Esos 3 cortes son los que debemos hacer en todo paciente que se va a examinar por ultrasonido. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? ¿Aló? Sí, doctor. Doctor. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la silueta renal, ¿no es cierto? Y por encima de la silueta renal, la silueta hepática. Esta es una imagen lineal convexa, ¿no? Donde la parte más superficial, que es la parte anterior, es más angosta hacia la posterior y va, como su nombre lo dice, a la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y orientarnos cuál es arriba, cuál es abajo, o cuál es superior, cuál es inferior, para poder hacer el diagnóstico. No va a ser que digamos en el polo cefálico y estemos señalando el polo caudal. Entonces es importante orientarse. Además que cada traductor también tiene una señal que debe ir hacia la izquierda del operador del médico o del que realice el examen, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que habíamos hablado. Esta es la vesícula. ¿Ven ahí ustedes una imagen en forma de pera, negrita, que tiene Sí, se ve. una pared ecogénica? Y todo lo negro es la bilis, porque esta es la vesícula biliar. Lo que está señalando la flecha es una imagen hiperecogénica, que es un cálculo. Y hemos dicho que los cálculos litiasis no van a absorber el sonido, no van a dejar pasar el sonido si no lo absorbe totalmente, y lo que dan atrás es una sombra negra. Y eso se llama sombra acústica.
¿ya? Sombra acústica. Este es un cálculo. Entonces tenemos una vesícula con litiasis vesicular. ¿Sí? Y acá tenemos el riñón. El riñón tiene dos componentes fundamentales, se puede decir dos densidades muy características, que es la córtico-medular y la zona excretora, que es la parte media, y está rodeada de una cápsula, ¿cierto? ¿No? De una cápsula. Entonces nosotros, para ver la parte del riñón, tenemos que tener estas dos características y sabemos cuánto debe medir un riñón. Por eso es importante saber bastante la anatomía. Nosotros sabemos que el riñón mide entre 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 6 centímetros de diámetro transverso y de 2.5 a 3 centímetros de espesor. ¿Sí? Y de acuerdo, si lo vemos así, entonces diremos que esta es una ecografía renal normal. Pero si podemos ya comenzar a ver alteraciones que pueden ser quísticas, pueden ser cálculos, pueden ser tumores, puede ser pérdida de la ecogenicidad, alteración, puede ser que disminuya la córtico-medular. Se dice que la córtico-medular en un riñón normal no debe ser menor de 10 milímetros y puede llegar hasta 20 o 25 milímetros según los autores, pero no debe ser menor de 10 milímetros porque si no ese paciente ya está entrando en una nefropatía funcional, una insuficiencia renal. Y lo negro se va a confundir con el blanco y va a perder la relación córtico-medular, ¿no? Entonces hablaríamos ya de una nefropatía funcional, que realmente hay que tener experiencia porque muchos no ven más que cálculos y otra cosa, y no saben ver cuándo es una nefropatía funcional, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué es eso? Doctor, disculpe, hay un compañero que el sistema lo sacó y está en sala de espera. Si es que podría aceptarlo, por favor. Ya lo emitimos Ya lo emitimos a una asunción. Ya lo emitía. Sí, doctor. Sí, sí. Gracias. Ya, pues, tú hablas después que ya pasaron las cosas. Bueno, entonces, acá tenemos, repitiendo, hiperecogénico lo blanco, lo que es hueso, lo que es cálculo, y isoecogénico lo que es característico igual a la densidad de la masa o tumor que estamos estudiando, igual al del órgano, y hipoecogénico cuando es más negrito, ¿no? O sea, o anecogénico también se puede llamar. ¿Ya? Entonces, las características, yo les vuelvo a repetir, este cuadro tienen que aprendérselo porque de aquí va a venir más de una pregunta. ¿Sí? Más de una pregunta del examen viene de este cuadro. ¿Ya? Entonces, eso se llama semiología ecográfica. Ya. Nosotros también utilizamos la ecografía o ultrasonido en los recién nacidos. Hasta los 6 meses se puede hacer ecografía de cerebro, pero en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque se utilizan las fontanelas. La fontanela anterior o fontanela bregmática, ¿no? O frontoparietal. Se utiliza también la apertura de las fisuras que están por detrás de la región retroauricular, ¿no? A nivel temporal, y la fontanela posterior o fontanela landoidea. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Sangrado, porque de repente ese niñito recién nacido ha tenido un traumatismo del parto y comienza a tener problemas de convulsiones, ¿no? O ha tenido algún trastorno durante el manejo perinatal.
¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar qué malformaciones pueden haber ahí o alteraciones patológicas. Vamos a buscar también si puede haber agua en los ventrículos, más de lo normal, más del líquido, que se llama hidrocefalia. ¿Ya? Hidrocefalia, sangrado periventricular, sangrado en el parénquima cerebral, ¿ya? Ver la fosa posterior, que también se puede ver, ¿sí? Entonces nosotros con todo eso podemos hacer muchas cosas, pero es cuestión de, lógicamente, de ir adiestrándonos poco a poco, ¿ya? Eso es lo que se utiliza también en la ecografía transfontanelar, ¿ya? Aquí están los cortes, que dice, pero acá le falta uno. Son cortes longitudinal, corte transversal y corte oblicuo. Son 3 cortes que se hacen, ¿ya? Por este caso. Y ahí, lógicamente, vamos a tomar como referencia longitudinal la aorta. Incluso podemos ver la aorta y sus ramas, el tronco celíaco, la arteria renal. Porque es importantísimo, por ejemplo, cuando un paciente tiene hipertensión arterial, lo que uno primero que tiene que ver es si hay estenosis de la arteria renal, y para eso también se hace Doppler de la arteria renal, ¿ya? Se utiliza la ecografía, y la ecografía, cuando uno lo sabe hacer, te sirve para muchas cosas, ¿ya? Porque de repente el método puede ser excelente, pero en manos de gente inexperta no sirve para nada, ¿ya? Acá está el otro corte transversal, longitudinal y oblicuo, ¿ya? Oblicuo falta ahí. La ecografía, como ustedes saben, es un estudio que lo puedes hacer en cualquier parte, que no necesita un consultorio especial, ¿no? Y no es radiación, métase bien en su cabeza eso, no es radiación, no hace daño, ¿ya? La gente dice, no, pero hace daño que yo estoy embarazada. Al contrario, el ultrasonido se inventó para evaluar el feto en la mujer gestante. Para eso prácticamente se creó el ultrasonido, pero después hemos visto que poco a poco ya le van dando otro tipo de utilidad, uso, ¿ya? Entonces es una especialidad, una subespecialidad de los diagnósticos por imágenes excelente, que nos va a ayudar muchísimo en diagnóstico con manos expertas, ¿no? Podemos hacer cualquier diagnóstico de abdomen. Siempre tiene que haber como base, como yo les decía, nunca nosotros podemos decir, voy a pedir un ultrasonido, voy a pedir una tomografía o una resonancia y no tengo ni siquiera un ultrasonido o una radiografía, ¿ya? Ustedes tienen que aprender, por ejemplo, que si es un paciente con traumatismo abdominal cerrado, hay que pedir una ecografía. Pero si nosotros estamos viendo que el paciente tiene el abdomen bien globuloso, ¿no? Es un abdomen agudo, pero no es de repente es por una perforación, entonces ahí nos va a servir la placa de rayos X, porque tenemos que ver que si es que hay una obstrucción o si hay una perforación de víscera, donde vamos a encontrar el aire libre en la cavidad peritoneal, que se llama neumoperitoneo, ¿ya? O si hay sangre, lo vamos a ver mejor en el ultrasonido, que se llama hemoperitoneo. Y cuando hay agua en pacientes cardíacos, pacientes con nefropatía renal crónica o pacientes con hepatopatía crónica, se llama ascitis, ¿ya? Y eso se da en la cavidad abdominal pélvica, ¿sí? Entonces, no hay ninguna restricción para hacer ecografía. Cualquier edad se puede hacer. Como le digo, no necesitan nada, es un examen de bajo costo y sirve incluso para hacer biopsias dirigidas. Biopsias dirigidas.
no nos engañemos, porque a veces nos creemos que sabemos todo y no sabemos nada. A veces yo trabajo en un hospital 30 años, donde dice, en la casa del ciego el tuerto es rey. ¿Por qué? Presentaron un trabajo de biopsias renales como si fuera la maravilla del mundo, a ciegas. Paciente con problema renal, no sé cuántos casos. Y ese es un absurdo, porque para hacer una biopsia renal no se saca de cualquier parte, se saca de la parte funcional de la corteza, donde tiene que haber por lo menos 4 o 5 corpúsculos de Malpighi para que se considere positiva la biopsia. Y si no es una biopsia dirigida, eso no sirve para nada. ¿Ya? Entonces también se estudia, se hace la ecografía para hacer biopsias dirigidas. No solamente de riñón, sino de cualquier masa, tumor o lesión que haya en cualquier parte, incluso en el pulmón. Porque cuando hay agua en el pulmón, también se mide la cantidad de agua que hay para ver qué tipo de derrame hay, si es un derrame tabicado, el volumen que puede haber aproximadamente para poder hacer una toracocentesis. ¿Ya? Entonces, todo lo que es ultrasonido es excelente. O sea, como dice las desventajas, operador dependiente, meteorismo intestinal, limitación, visualización y pacientes obesos. Bueno, hay una limitación en cuanto uno, de acuerdo a su propia experiencia. Por lo menos de quien habla, si yo he hecho unas 500.000 ecografías, es poca. 500.000, no estamos hablando de 500.000 ecografías, en 30 años que tengo en Piura. ¿Ya? Entonces, y tengo trabajo sobre ecografía. Por eso que es importante que el método sea efectivo, pero en manos expertas. Porque muchas veces dice, la ecografía no sirve porque lo hace hasta el panadero ahora acá en Piura, hasta el panadero que no le va bien, compra un ecógrafo y hace ecografías a 20 soles, 30 soles. Cualquiera hace ecografías. Y eso no es así. ¿Ya? Hay que estudiar, hay que saber, no solamente hay que prepararse 2 o 3 meses, sino hay que hacer una especialidad. ¿Entendieron? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, quedó todo claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta Sí, acá doctor. para pasar a otro punto? Para dejar la ecografía y pasamos de repente a tomografía. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, etcétera? ¿Ya? Si no preguntan, es porque han entendido todo o no han entendido nada. Así me decía mi profesor. Bueno. La tomografía. La tomografía, antes cuando se inicia la tomografía, se inicia como TAC, tomografía axial computarizada. Un tomógrafo, que son cortes axiales porque son como rabanadas de pan, y computarizada porque se trabajaba con una computadora. Pero eso ya no existe. Esa palabra TAC ya ha quedado nada más, aunque algunos médicos lo siguen utilizando, pero ahora se llama tomografía helicoidal o TEN, o tomografía espiral multicorte. Multicorte. ¿Por qué? Porque los tomógrafos han evolucionado tanto, el tomógrafo axial computarizado hacía cortes de 8 a 10 milímetros y un examen demoraba más tiempo y todavía tenía vacíos porque entre 8 a 10 milímetros se podía pasar una lesión. Ahora los tomógrafos hay de 6 cortes, de 16 cortes, de 64 cortes, de 320, 128 y 364 cortes, ¿no? Entonces, cuando uno se imagina eso, más que todo está en relación a la velocidad de la máquina y a lo que te hace el uso de la máquina. Porque hacer una tomografía de tórax
con un tomógrafo de 6 o de 16 cortes es igual que ver la misma imagen en uno de 128 cortes. ¿Dónde está la diferencia? En que el tomógrafo de 128 cortes te va a hacer de repente otros estudios dinámicos, hemodinámicos, digamos, o sea, por ejemplo, estudios del corazón, que no los puede ser uno de 16 o de 6 cortes. En eso se va evolucionando y en eso se va notando la diferencia, ¿no? Últimamente yo estuve por Cuba y estaba viendo un tomógrafo de 128 cortes. Bueno, fui por un curso de resonancia, ¿no? De todo lo que era neuroradiología, y hacían bastante en ese instituto tomografías y resonancias. Entonces, bueno, yo tengo un tomógrafo y me miraba la diferencia con ese que tremendo otro de 128 con el que yo tengo, y la diferencia de imagen no era tal, sino que era el beneficio de otras cosas que podía hacer ese tomógrafo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, la tomografía, conforme se va avanzando, por ejemplo, también van haciendo más veloces los equipos, y por lo tanto el examen va a demorar menos, ¿ya? Tan es así que, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que no colabora, que se mueve mucho, entonces le puedo colocar, por decir, cortes de 1 centímetro en el abdomen, le puedo poner 20 cortes, ¿ya? Para ver abdomen superior. ¿Pero qué significa? Que entre centímetro y centímetro, yo en mi computadora del tomógrafo lo puedo trabajar y llevarlo a cortes hasta de menos de 1 milímetro. Entonces me va a salir una imagen recompuesta muy excelente, ¿no? Porque si lo tuviera con los equipos viejos voy a tener que programar un montón de tiempo y ese paciente se recontramovió y es como una foto que si uno se mueve le sale mal la foto, igualito. Entonces acá no, acá va a salir bien y se van a recomponer las imágenes. Los tomógrafos de ahora tienen cortes hasta menos de 1 milímetro. Por ejemplo, en hipófisis, excelente, pues nosotros sabemos que la hipófisis es una glándula pequeñísima, ¿no es cierto? ¿No? Y por ejemplo, con los tomógrafos activos no podíamos hacer una tomografía de hipófisis porque la hipófisis mide 0.5 por 10 por 15 milímetros. Y los microadenomas tienen menos de 5 milímetros. Entonces, ahora es diferente. Y lógicamente, con la resonancia, la hipófisis pues ha ganado muchísimo, ¿no? Porque el estudio de elección para la glándula hipófisis es la resonancia magnética, ¿no? Pero bueno, hablamos de tomografía. En la tomografía sí se utiliza rayos X, y ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la cantidad de radiación es mucho más grande. Entonces no vamos a pedir abiertamente una tomografía porque se nos da la gana o porque nos parece bonito. Tenemos que ver el beneficio que vamos a tener con el paciente, ¿ya? Y como ven ustedes acá, por ejemplo, ven ustedes o de repente han visto en el libro o en la televisión, como que si el paciente se mete a un túnel, esa ventana que se mete ahí como si fuera un túnel redondo, se llama gantry, G-A-N-T-R-I, gantry, que es donde está el tubo de rayos X. El otro es la mesa donde se pone el paciente, va a pasar por ese túnel chiquito, digamos, el gantry que tiene un ancho de 80 centímetros nada más, 80 centímetros. Y el tecnólogo o el operador del equipo, desde la sala de comando, dirige todo al paciente, desde afuera, desde su sala de comando, que es un cuartito anexo, va a decirle al paciente, lo acomoda primero y después le dice, no te muevas, no respires, etcétera, tome aire, qué sé yo. Desde afuera lo maneja el paciente, ¿ya? Y se van obteniendo las imágenes que uno quiere. Ahora,
¿Qué tipo de imágenes se van a obtener por tomografía? Son 3 tipos de imágenes básicamente. La axial, que es esto que le decimos como si fuera una rabanada de pan. La coronal, como si fuéramos viendo acá, por ejemplo, esta pelvis que estamos viendo la de frente, ¿ya? Y una sagital, como si al paciente lo cortaran por la mitad, pero en punto medio, por la mitad, ¿ya? Entonces son cortes axiales, cortes sagitales y cortes coronales. Y se puede hacer reconstrucción en 3D, que es lo que están viendo acá ustedes, esta pelvis, porque la tomografía para ver hueso es excelente. Muchos pacientes les puedes tomar una radiografía de cadera y le toman una placa anteroposterior y le sale normal, porque no estamos viendo la parte posterior y la parte posterior tiene la fractura. En cambio, en la tomografía, como es en 3D, o sea, se va a girar en 360 grados y lo vas a ver por atrás, por delante, por arriba, por abajo, por donde quieras. ¿Sí? Y eso nos hace ver todas las patologías que pueden existir, no solamente ahí, sino, por ejemplo, en columna, ¿no? En hueso, en columna, la tomografía supera lejos a la resonancia magnética, ¿ya? No se equivoquen. En columna, la tomografía es superior. Para hueso, pero para ver hernias, para ver ligamentos, para ver discos, para ver tumores de médula, canal raquídeo, etcétera, la indicación es la resonancia magnética. ¿Ya? La resonancia magnética. La tomografía también se inicia siempre con el estudio del encéfalo o del cerebro, pero después ya vemos que la tomografía ya se utiliza también en varias partes del organismo: cerebro, cuello, tórax, abdomen, pelvis, huesos, articulaciones. ¿Por qué? Porque queremos descartar si hay metástasis de tumores, o enfermedades inflamatorias infecciosas como en el tórax, en el mismo cerebro, ¿no es cierto? ¿No? O en el abdomen, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo el estudio tomográfico. Pero para tener nosotros un estudio tomográfico, primero tenemos que tener una radiografía básica, elemental. Si es tórax, tenemos que tener una radiografía de tórax. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Si es abdomen, una ecografía de abdomen y después la tomografía, ¿ya? Para saber si vamos a hacer un estudio porque queremos ver un tumor, una masa, etcétera, un plastrón, un divertículo, qué sé yo, y de acuerdo a eso tomar una referencia y poder solicitar si el examen va a ser con o sin contraste, ¿no? Como dice el contraste, porque también en esta parte habla de contraste en la clase, los contrastes son prácticamente unas sustancias que se van a aplicar para diferenciar una imagen normal de una patológica, o sea, entre lo que se puede llamar cambio de densidad, ¿no? Un cambio de densidad. Ese es un contraste. Por ejemplo, si queremos ver un aneurisma del cerebro, tenemos que ponerle una inyección a la vena para que se dibuje el saquito del aneurisma de la arteria, ¿ya? De la arteria cerebral. Entonces, o un tumor, igual. ¿Por qué? Porque los tumores los van a ir resaltando. Por ejemplo, aquí ven ustedes, en el abdomen, ¿cierto? Esta imagen blanca, ¿no? Y acá también se ven los vasos, y acá se ve un riñón. Ese es el contraste, ¿cierto? El contraste. En cambio, acá en el cerebro no vemos todo su uniforme, y esto que estamos viendo en el medio es una calcificación fisiológica.
no nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces acá se ve perfectamente, por ejemplo, el páncreas, ¿ya? Acá está el uncinado, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Este es el vaso, este es el riñón, este es el parénquima hepático con sus vasos, ¿no? Y esta es la vena cava inferior y la aorta. Y esto de acá, la vesícula. Y lo que está con aire, asas intestinales y el estómago, ¿no? Acá tenemos el cerebrito. Lo que vemos acá son los ventrículos laterales, los cuernos de los ventrículos laterales. Acá tenemos el espacio subaracnoideo, que este seguro debe ser una persona de edad porque tiene un poquito de líquido acá, menos. Cuando ya la persona pasa de los 60 años, puede haber un poquito de atrofia córtico-subcortical, ¿no? Que tampoco no es patológico, es algo fisiológico por la edad, ¿sí? Aquí estamos viendo el vermis cerebeloso, ¿no? Acá tenemos la zona frontal, acá tendríamos el medio, la O del cerebro, acá está el cuerpo calloso, el núcleo caudado a los costados de los ventrículos laterales, en la parte posterior el tálamo, o el tálamo izquierdo, el tálamo derecho. Esto sería cuernos, los ventrículos laterales, cuernos posteriores. Estos serían surcos, ¿cierto? Y acá tendríamos la zona parietal de ambos lados, ¿cierto? Y esto todavía sería parte del occipital. De acuerdo a la profundidad de los vasos, nosotros vamos a ir estudiando. Este es el corte coronal, que les decía aquí también, los 3 cortes de tomografía. Este es el corte axial, como si lo cortaran por la mitad lateral, el corte coronal, como si lo estuviéramos viendo de frente al paciente, y el corte axial, que era este de acá, y este, ¿ya? Esos son los cortes. ¿Ya? Esos son los 3 cortes tomográficos que existen, ¿ya? A ver, ¿qué más hay? Esa es la reconstrucción. Claro. Su ventana Ventana ósea. Claro. Hay que contra. Ya. Y de la ventana Sí, parenquimal. claro. Sí, pero eso explicarle ese pedacito. Cuando nosotros hablábamos, acá también, de acuerdo a lo que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, en cerebro, si es un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano, la tomografía que se debe pedir es sin contraste, ¿ya? Porque estamos pensando en encontrar un hematoma, que puede ser subdural, puede ser epidural, ¿no? O puede ser una disociación axonal difusa. O tenemos que pedir una ventana ósea, y esto es lo que estamos viendo acá. Se dan cuenta que acá se ve todo el perímetro del cráneo, pero este es una toma, pero se va a ver completamente todo. Acá estamos viendo la parte del parénquima cerebral, ¿cierto? Y acá estamos viendo una con contraste, ¿no? Y aquí incluso se nota el polígono de Willis. El polígono de Willis, que es importantísimo verlo cuando pide una tomografía cerebral para ver si hay una hemorragia, por ejemplo, en ACV o DCV, accidente cerebrovascular, o DCV, que se llama desorden cerebrovascular. Y vamos a ver que qué territorio de la arteria pertenece cerebrales donde se juntan y atrás cerebral posterior
Doctor Márquez, voy por Chunga. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Qué fue? ¿Se cortó? A ver, ponle ahora con ficha. Ahí. ¿Aló, escuchas? ¿No se Sí, escucha? doctor, lo Sí, escuchamos. doctor. Ya. Bueno, Sí, doctor. les decía de que la tomografía, al igual que la radiografía de tórax, tiene sus indicaciones en ellos. ¿Por qué? Cuando queríamos ver una parrilla costal, decíamos radiografía de parrilla costal. Si queríamos ver mediastino, teníamos que decir una teleradiografía de corazón y grandes vasos, hablando de radiografías. Y una radiografía de tórax para ver parénquima pulmonar. En la tomografía es algo parecido. Si queremos ver corazón y grandes vasos, tenemos que poner tomografía con ventana mediastínica. Si es de pulmones, tomografía de alta resolución para parénquima pulmonar. Y si es de huesos, tomografía de parrilla costal con reconstrucción en 3D. ¿Entienden? ¿Sí entiende? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, sí se entiende. Ya. No, es que no escucho, que vengan sí o no. Ya. Bueno, entonces, hemos Sí, doctor. hablado las partes elementales de lo que es el ultrasonido o ecografía y tomografía, ¿ya? En resonancia magnética, bueno, en tomografía los términos que se utilizan son hipodenso, cuando es oscuro, hiperdenso, cuando es blanco, ¿ya? Y la ventaja que tenemos ahí, que en los equipos se pueden medir las densidades en unidades Hadfield. En unidades Hadfield, Hadfield fue el que descubrió el tomógrafo, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, en los cálculos renales, se hace en lo que se llama el estudio de UROTEN, que significa una tomografía renal multicorte. Pero, ¿para qué se utiliza? Ya tenemos nosotros en ultrasonido, sabemos que hay cálculos, que hay hidronefrosis, etcétera. La tomografía, básicamente la ventaja que va a tener es que al medir la densidad de la piedra, la dureza de la piedra, nos va a decir si ese paciente se le puede hacer o no tratamiento con litotripsia o no. Para eso se pide el Urotén. Entonces, si la densidad de la piedra está entre 1000, 1200 para abajo, eso se le puede hacer litotripsia, pero si está por arriba de eso, va a ser difícil que con litotripsia ese cálculo se pueda romper. Y los cálculos que son, digamos, que ameritan litotripsia son los que tienen más de 1 centímetro de tamaño, ¿ya? Entonces hay que saber eso, porque entonces no todo cálculo le vamos a hacer litotripsia. Litotripsia es un estudio es un tratamiento que se está haciendo extracorpóreo, donde no le rajan al paciente, ¿no? Sino desde afuera, se le hace un tratamiento dirigido que puede ser incluso con ultrasonido fuerte, ¿ya? ¿Y qué más
A ver, y lógicamente para todos los estudios de la tomografía sirve para ver estadiajes, o sea, cuando hay un tumor, saber, queremos ver si ese tumor se ha sembrado en el cerebro, en el pulmón, en el abdomen, en la apéndice. Entonces le pedimos tomografía para ver alumnos. Este estudio ya es un poco más costoso y no se lleva a cabo en cualquier sitio, a diferencia del ultrasonido de la placa, ¿no? Pero lógicamente en Piura ya hay varios tomógrafos, pero igual pues no es tampoco así tanto a disponibilidad que cualquiera lo pueda hacer. También se utilizan medios de contraste. Y los medios de contraste pueden ser oral o pueden ser hidrosolubles por vía endovenosa o arterial. ¿Ya? También nos sirve para hacer biopsias por guía tomográfica y drenaje también, ¿no? A ver qué más. Sí, la parte de resonancia. ¿Y qué vamos a enviarlo? Ya, pues, Muy tranquilo. ya, sí, no me vaya. Sí, el día viernes. ¿Alguna pregunta, alumnos? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Todo claro. No, doctor. Alumnos, vamos a tener una clase el día miércoles, Muy bien. ¿ya? Con el examen. Con una el viernes, ¿no? Sí. El viernes vamos a hacer parecido del día, es práctico también, pues. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Doctor, ¿podría repetir que se entrecortó dijo? su audio? Doctor. El viernes vamos a tener clases. No se escucha, doctor. ¿Ah? Se escucha entrecortado. Tiene buena red. Ya, escúchame, te estoy diciendo Resumen, que el viernes clase de la el viernes vamos a tener clase y examen práctico. ¿Está bien? ¿Te escucharon? Sí, doctor. Ay, 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 porque ese examen no escucha. Ya, bueno. Entonces ya escucharon. Y está pendiente lo que yo les dije que estudien de tomografía, de lo que era mediastino, etcétera, ¿no? No me he olvidado, por si acaso. No me he olvidado y la próxima clase que hagamos ya les voy a preguntar sobre mediastino, algunas cosas, pues, ¿no? Y de las densidades y de lo que hemos hablado también, pues, como para ir reforzando, ¿ya? ¿De acuerdo, muchachos? Quedamos así. El día viernes a las 6. Sí, Doctor doctor. Torres. Sí, el examen va a ser como el de hoy, ¿verdad? Sí. Alumnos, voy a hacer, creo, una clase que me están pidiendo los de estudiantes de medicina de la UPAU, creo, ¿ya? Me están pidiendo que les haga una clase. Como una clase, digamos, una cosa muy personal, me están pidiendo de favor. Entonces yo les voy a hacer la clase de tórax, todo lo que es tórax y tomografía de tórax, ¿ya? Si me llaman mañana, no, el miércoles, porque creo que la voy a dar el jueves, entonces ahí les confirmo, pues, para que de repente puedan entrar, porque seguramente va a ser virtual, pues. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ya, Torres. Chao. Ya. Sí, doctor. Muy bien. Hasta luego, chao. Doctor, ¿la clase ya concluyó?